Vamos a cerrar esta entrevista hablando del tema de la defensoría. Obviamente usted fue durante muchos años defensor y yo creo, de lo que he podido ver, que el que es defensor en algún momento siempre le guarda cariño a ese rol de alguna manera. Lo puedo ver en muchas personas que tengo cerca y que obviamente tienen alma de defensor. ¿Qué significan para usted esos años en la defensoría, en el ejercicio de defender, y las personas con las que compartió en el mismo? No solo en la defensoría, o sea, el ejercicio del litigio penal. He tenido la posibilidad de ser, pues sí, obviamente defensor público durante más de 10 años del sistema penal oral acusatorio. Eso significó en mí muchísimo. Y lo voy a decir porque yo llevo 30 años ya en el ejercicio. Tremendo. Pero en los últimos, desde que inició el sistema penal oral acusatorio, tuve la fortuna de ser defensor público. Sí. Eso de ser defensor público más o menos uno puede entenderlo así, eso le digo a mis compañeros. Miren, ustedes llevan más o menos, un defensor público en Bogotá está 50 audiencias mensuales. Muy interesante. Correcto, 50. Más o menos. En un año significarían 600, digamos 500. Si son 10 años, estamos hablando de 5.000 audiencias. Wow. Si son 5.000 audiencias, una persona más o menos bien preparada, con la capacitación que nos daba la Defensoría del Pueblo y todo, pues uno puede decir, uno se va volviendo un experto. No me gusta la palabra experto. Uno se va volviendo como conocedor de la mecánica y todo esto. Aparte, pues de todos modos, la preparación que uno puede tener, no solamente es procedimiento, es también dogmática. Entonces, pues eso es muy importante, sobre todo ahora en el ejercicio que hago. Sí. No significa de ninguna manera que, por ejemplo, como procurador esté tirado al lado de la defensa. No, eso no es así. Acá indistintamente se ha solicitado que se casen algunas decisiones que son a instancia de la defensa, pero también se han solicitado que se case otras a instancia del Ministerio Público, a instancia de la víctima o de la Fiscalía, porque acá lo que tratamos de hacer, repito, orden justo, prevalencia de las garantías de los intervinientes, tratar de que el concepto que da el procurador esté centrado en la realidad del proceso y no de un rol anterior, por ejemplo, de quien yo lo haga. Okay. Mi compañero, por ejemplo, ha sido procurador toda la vida. Y el hecho de que esté acá en este momento no significa que uno conoce, y es posible que sí conozca de cerca las vicisitudes del proceso penal, pues claro. ¿Y en qué se da? En la cantidad de juicios que se hizo. Tal vez en mi caso más de 250, 300 juicios. Tremendo, doctor. Entonces, esa es experiencia que uno puede traspolar aquí a lo que se está haciendo en este cargo. Y eso es lo que hacemos todos los días. Total. El conocimiento tal es lo que tratamos de hacer y se nota en las intervenciones ante la sala de casación penal. Total, doctor. Para finalizar, esta es la última pregunta de contenido como tal. Hemos hablado mucho de casación y ahora pues estamos hablando del tema de defensoría, de los defensores. Quiero pues conectar ambas cosas y cerrar con esta pregunta. ¿Qué papel juega un defensor experto a la hora de presentar ese recurso de casación y cómo puede influir en la corrección de errores judiciales? Pues toda. Es que es muy... El doctor es breve. Muy sencillo. Lucho, es muy sencillo, le voy a decir por qué. Una persona que llegue a presentar una demanda de la Corte Suprema de Justicia, si lo hace conscientemente, si lo hace responsablemente, de seguro la Corte Suprema de Justicia va a escucharlo. Claro. El problema que sucede es que hay muchísimas, yo diría que la mayoría abrumadora, que ni siquiera uno puede comprender que sean que calificadas como demandas de casación. La Corte Suprema de Justicia en alguna oportunidad utilizó una frasecita que me encantó. Decía, el escrito que el abogado hace pasar por demanda de casación. ¿Sí? Entonces, una persona bien preparada, una persona que conozca el derecho sustancial, que conozca el derecho procesal, que aparte de todo conozca la técnica de la casación, que cada vez tal vez es menos exigente. Y sobre todo que digámoslo así, que pueda conocer, que tenga la intención de que se haga justicia ante la Corte Suprema de Justicia, pues yo creería que puede lograr un objetivo. Claro. Pero tiene que conocer todo esto. Y aparte de todo, como lo decía al principio o extra,
extracámara, y es que aparte de todo eso, ese conocimiento mínimo que debe tener una persona que va a la Corte Suprema de Justicia, debe escribir muy bien. Sí. ¿Y por qué? Porque si uno llega y puede tener todo el conocimiento aquí, pudo haber hecho un análisis muy correcto del caso, qué fue lo que sucedió, pudo encontrar los errores en la prueba y todo esto. Pero si al momento de sintetizar eso en una demanda de casación no lo hace de manera correcta, pues la Corte Suprema de Justicia, cuando mire eso, pues tal vez no va a comprender lo que se quiso decir. Claro. Ni siquiera acudiendo a un principio que se menciona todo el tiempo, ni siquiera acudiendo al principio de caridad. Hay casos en los cuales en esta Procuraduría Delegada se han visto y sucede lo mismo. Sucede lo mismo. Lo vemos, lo miramos, pero lamentablemente dice, traté de hacer un esfuerzo para entender qué fue lo que quiso decir el cancionista. Entonces, entre mejor preparados, muchísimo mejor. Claro que sí, doctor. Tremendo, muy interesante, muy importante todo lo que nos ha contado en esta entrevista hasta este momento. No quiero dejar pasar la oportunidad y sin finalizar para poder entregarle un detalle que tenemos de parte del podcast. Listo, acá tenemos el detalle para el doctor Julio Acosta, doctor, pues de parte de Tierras Santandereanas, doctor. Maravilloso, estaba este fin de semana por allá. Claro, para que se endulce la vida, usted sabe. Maravilloso, maravilloso. Espectacular. Gracias. Preguntas de sí y no para terminar nuestra entrevista. Son preguntas rápidas, se demora un minuto, menos de un minuto en responderlo. Usted solamente tiene que decir sí o no y no tiene que explicar nada. Doctor, ¿es fanático del fútbol? Sí. Doctor, ¿le gustaría en algún momento ocupar un puesto político? No. ¿Y le ha gustado estar en el escritorio de Luis? Fabuloso, me encantó. Maravilloso, doctor. Muchas gracias por hacer parte de esta nómina de invitados, esta cuarta temporada, por estar abierto a responder las preguntas, por la sinceridad que ha podido tener en cada una de las respuestas. Obviamente a nuestros intelectuales del podcast, a nuestra audiencia que han estado allí conectados, pendientes de toda esta entrevista. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Pueden ver que ha anochecido, de hecho. Gracias por acompañarnos incluso cuando cae el sol, cuando se pone el sol. Gracias a toda nuestra comunidad jurídica que también nos sintoniza. Y recuerden que nuestras redes sociales van a aparecer por acá abajo en la pantalla. Nosotros nos vemos en una próxima porque esto fue El escritorio de Luis. Hasta luego. Luis Sandoval. Chao, chao. Chao.